Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio, Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con Dios como instructor y guía, ten por cierto que triunfarás en lo que realmente importa, en lo que trasciende esta vida y dura eternamente. Esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna. Primera lectura de la carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como lo es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto que reconocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Al Salmo 97 respondemos: los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Canta al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Retumba el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente estaba de nuevo allí Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos que le oyeron hablar así, siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 4 de enero del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh Amor Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. No os dejéis engañar. En la lectura de la primera carta de Juan se nos expone cómo el vivir como hijos de Dios es incompatible con el pecado. El vocativo con el que Juan llama a los destinatarios de la carta hijos míos supone que entre ellos existe una relación no solo de fraternidad, sino también de filiación, es decir, de hijos. El autor, muy dado a la confrontación dualista entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, presenta en contraste las obras de los hijos de Dios y las obras de los hijos del diablo. Unos y otros tienen comportamientos antitéticos. Conociendo sus obras sabremos a quién pertenecemos, al buen espíritu, como lo dirá San Ignacio, o al mal espíritu. El texto comienza con la exhortación a no dejarse engañar, acción propia de los pseudoprofetas. No podemos dejarnos engañar por nada ni por nadie, ni por las tentaciones que nos alejan del proyecto original de Dios, ni por las seducciones de otros que nos desvían de nuestro camino vocacional, ni siquiera por nosotros mismos y nuestros egoísmos. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. El apóstol Juan nos muestra a nosotros que nuestro ADN genético espiritual es que nosotros somos hijos de Dios. El buen hijo se parece al buen padre. ¿Y entonces en qué nos parecemos a Dios? Dios es santidad, Dios es misericordia, Dios es fidelidad, Dios es bondad. Y por ende, nosotros debemos asemejarnos a Dios en cuanto a la santidad, la bondad, la amabilidad, el respeto, la ternura, la comprensión, porque eso nos asemeja a nuestro Padre Dios. Lo contrario
serían nuestros defectos: el egoísmo, el odio, la rivalidad, la envidia, la murmuración, la maldad en el corazón. Eso asemeja más al mal espíritu. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto debemos parecernos a nuestro buen Padre. El texto del Evangelio nos narra la vocación de los primeros discípulos en el cuarto Evangelio, que se despega de la narración sinóptica de los tres primeros Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. La escena comienza con Juan el Bautista acompañando de dos de sus discípulos, uno de ellos Andrés, hermano de Pedro, del otro no sabemos su nombre. El Bautista, al ver a Jesús, lo señala ante sus discípulos como el Cordero de Dios. Lo está identificando así como el siervo de Yahvé, que quita el pecado del mundo, como el Cordero Pascual, símbolo de la liberación con su sangre de la 10ª plaga y de la salida de Egipto de la esclavitud. Juan se convierte así en mediador entre sus discípulos y Jesús. Él les ayudará a que reconozcan al Nazareno en medio de sus búsquedas, y con ello provocará el deseo de los discípulos de ir con él. Maestro, ¿dónde vives? La respuesta de Jesús no es teórica. Él les invita a realizar la experiencia personal y a recorrer su propio camino. Venid y veréis. Jesús también nos dice a nosotros hoy con estas palabras: venid y veréis. ¿A qué lugares acudimos para vivir la experiencia del encuentro con Él? En el relato de la vocación vemos cómo en las llamadas a los primeros discípulos aparecen mediadores: Juan el Bautista, Andrés. Ellos ayudan a identificar la voz de Dios, a descubrir la identidad de Jesús. En muchas ocasiones, nosotros también necesitamos la mediación de los hermanos para distinguir la voz de Dios o de Jesús en medio de los ruidos de nuestro mundo, y poder así escuchar la voz del Maestro. En los diferentes momentos de nuestra vida nos encontramos con hermanos señaladores o indicadores de Jesús o del Padre que por nosotros mismos no reconoceríamos. Pero también nosotros podemos ser mediadores para llevar hasta Dios a otros hermanos, para que lo reconozcan presente en su historia o para que descubran el bien que su presencia puede ser a sus vidas. Lo que hemos recibido gratis, hemos darlo gratis. ¿Qué medios utilizamos para descubrir a Dios activo y presente en nuestro mundo? ¿Cómo podemos ser mediadores para llevar a otros a su encuentro? Y la respuesta es siempre en la vida espiritual, la oración, el encuentro con el Señor a través de la palabra, a través de los sacramentos. De esa manera llevaremos a nuestros hermanos al encuentro con Cristo. Vengan y lo veréis. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no ser generoso a ese llamado que tú me has hecho al camino de la santidad, seguirte a ti como camino, verdad y vida. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas obras. Acción de gracias. Te doy gracias, Señor, por todo lo bueno que nos das todos los días, por el don de la vida, por estar presente en mi vida y en mi corazón. Adoremos. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor, ven, haz de mi pecho perpetua mansión. Ven, hostia divina, ven, cáliz de amor, ven, haz de mi vida perpetua oblación. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio, Jesucristo, el sol de los Andes.